a todos, bienvenidos un día más al canal, encantada de que me acompañéis en un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar mejor, vamos a hacer unas cuantas manualidades para San Valentín. En concreto son 4 ideas, pero que no solamente vais a poder hacer o regalar para San Valentín, sino que lo podéis hacer para cualquier otro evento, como puede ser un cumpleaños, un aniversario, un regalo a una amiga especial en un momento dado. Y son fáciles de hacer, con materiales que tenemos en casa. Y bueno, ya lo veréis. Al final del vídeo quiero que me digáis cuál de todas ellas es la que más os ha gustado y cuál haríais o regalaríais sin dudarlo a ese amigo o esa amiga especial. Así que sin más preámbulos, comenzamos con el vídeo. Y si aún no te has suscrito al canal, es el momento idóneo para hacerlo y darle a la campanita. Idea número 1. Vamos a necesitar una caja de fresas. Ahora que estamos en temporada es súper fácil de encontrar. Le vamos a quitar las 4 patas que sobresalen y las vamos a reservar para después. Con un taco de lija vamos a pulir la zona de corte y los trozos de madera que hemos quitado. Ahora vamos a coger un trozo de cartón que sea un poquito más grande que nuestra caja. Vamos a medir las 4 esquinas para luego recortar y el perímetro exterior. Una vez que lo tengamos bien recortado, lo vamos a colocar en el interior de nuestra caja. Ahora vamos a hacer un taladro en la parte superior de la caja, del tamaño de una moneda. Tiene que ser lo suficientemente grande para que quepan las monedas más grandes. Para pintar nuestra caja voy a utilizar pintura blanca a la tiza. Voy a pintar todos los laterales y también la parte posterior. Vamos a dejar que nuestra pintura seque bien antes de decorar por dentro. Para la parte interior voy a utilizar cera oscura que voy a aplicar con un paño de algodón. Aplicaré también esta misma cera en el fondo y para las esquinas voy a dar con un pincel. Vamos a necesitar también un trozo de goma eva de color blanco, un trozo de papel de calco que pondremos encima y un mapa que he impreso al que voy a ir dibujándole el perímetro. Una vez que se ha calcado nuestro dibujo en la goma eva, lo vamos a recortar y con un poquito de cola blanca escolar lo vamos a ir pegando en el fondo de nuestra caja. Para pegar las piezas, si no tienes cola blanca, puedes utilizar cualquier tipo de pegamento rápido o silicona fría o caliente. Si es la primera vez que ves mis vídeos, te doy la bienvenida y te animo a que te suscribas al canal. El siguiente paso será poner una lámina transparente en la parte anterior de nuestra caja. Para ello vamos a rotular todo el perímetro y lo vamos a recortar con unas tijeras. Este tipo de láminas las podéis comprar y encontrar en librerías. La vamos a pegar a las 4 esquinas de la caja con silicona caliente, aunque también podéis utilizar cualquier tipo de pegamento rápido. Para que el frontal de nuestra caja quede mucho más bonito, lo que voy a hacer ahora es coger 4 palitos que he sacado de un salvamantel de bambú y los voy a cortar a la medida. Los voy a recortar con una sierra y los voy a lijar un poquito para que no tengan astillas. Así voy a ir midiendo y cortando los 4 palitos que voy a necesitar. Con un poco de silicona voy a ir colocándolos uno a uno. Yo he utilizado palitos planos, pero en el caso de que no tengas puedes utilizar también brochetas. ¿Os acordáis de los tacos que hemos cortado al principio? Pues le vamos a poner un poquito de silicona en la base y los vamos a ir pegando, uno a cada lado, con 2 será suficiente. Ahora voy a pegar estos 3 corazones, uno encima de otro, superpuestos, ya que son de distinto tamaño, para hacer esta composición, y la voy a pegar en una esquina. También tenía en casa unas letras en madera que he pintado en blanco y he pegado en la parte inferior. Un trozo de cinta o cuerda será lo que vamos a poner en la parte superior. Nos servirá como asa decorativa. Además, para que quede mucho más bonito, le vamos a poner 2 chinchetas clavadas. Y ya tenemos nuestra hucha preparada para llenarla de dinero
para llenarla de sueños y para poder planificar ese viaje tan deseado. Idea número 2. Para este proyecto vamos a utilizar un marco de madera o un portarretratos, masilla para juntas, una espátula y un depresor. Vamos a aplicar la masilla sobre la base de nuestro portarretratos y con la espátula vamos a ir esparciendo. Como espátula utilicé una tarjeta de crédito que la verdad va fenomenal para hacer este tipo de cosas. Poco a poco vamos a ir repartiendo la masilla para cubrir todos los huecos. Una vez que tengamos más o menos todo bien repartido, vamos a dejar secar. Pero antes, con un papel, vamos a ir quitando cualquier desperfecto o manchita que haya quedado. Para el siguiente paso voy a utilizar un poquito de pintura a la tiza en un tono más oscuro que el de la masilla y lo voy a mezclar todo muy bien. Y atentos ahora a cómo voy a ir aplicando esta masilla con un palito o depresor. Voy a coger una pequeña cantidad y voy a chafar así en forma de corazón. Voy a hacer uno a un lado y ahora al otro lado. Mirad qué forma tan bonita de corazón. Para hacer los corazones podéis utilizar la masilla tal cual en color blanco o podéis añadir cualquier pintura que os guste, del color que más os apetezca. Dependiendo de las dimensiones de tu marco, podrás hacer más o menos corazones. Yo hice 3 arriba y 3 abajo. Una vez terminados, los vas a dejar secar un mínimo de 24 horas. Y lo tendrás preparado para regalar, para decorar esa estantería que tanto te gusta, porque me parece un detalle que queda ideal para estas fechas. Idea número 3. Para esta idea vamos a necesitar un folio cuadrado. Lo doblaremos por la mitad llevando una esquina a la esquina opuesta y repetiremos el proceso 2 veces. Ahora tenéis que pintar en el papel el siguiente dibujo. Una vez que lo hayáis dibujado, tenéis que recortar y abrir. Vamos a pasar esta forma a una cartulina de color dorado. Pon tu folio recortado encima, dibuja el perímetro y después recorta. Una vez que lo tenemos recortado, le vamos a poner un poco de pegamento de barra y una blonda para tartas. Esta parte es opcional. Ahora vamos a ir doblando cada una de las esquinas para formar nuestra caja. Y atenta, porque en el interior puedes meter cualquier cosa. Yo en esta ocasión he metido unos bombones como ejemplo, pero la verdad que se podrían poner muchísimos otros regalos, porque fijaos cómo queda. Como caja para regalo es ideal. ¿Qué os parece también esta idea? Idea número 4. Ahora vamos a utilizar unas fresas porque para San Valentín no nos puede faltar un regalo dulce. Vamos a usar chocolate blanco, chocolate negro, lo vamos a derretir en el microondas y vamos a mojar nuestras fresas como si fueran brochetas. Un poquito de chocolate derretido por encima y voilà. Ahora quiero que me digas cuál de estas 4 ideas te ha gustado más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale a la campanita para que te avise del siguiente vídeo y
nos vemos dentro de poquito con muchas más ideas.